Y esto, no, esperen, esto sí tengo que dedicarle 3 minutos. Alejandro Morín, ¿qué piensas de los científicos arrestados por la NASA? Es que me lo estoy imaginando. La NASA llega con unas esposas y te pone las esposas. No, la NASA no arrestó a ningún científico. Unos científicos se adhirieron a la protesta de un grupo anticientífico que se llama Extinction Rebellion, actuando como activistas de un grupo anticientífico y no como científicos, porque el método científico, por ejemplo, no implica encadenarse en la puerta de nada. Y actuando como activistas y no como científicos, fueron arrestados porque rompieron la ley como activistas. Tú dices, no quieren que se exponga la verdad que ya se sabe. No, mira, si tú quieres exponer la verdad que ya se sabe, llamas una rueda de prensa y van. La gente va. Si te vas a encadenar a un sitio porque dices que así vas a parar el cambio climático, estás actuando como un activista. Cualquier científico te dice que encadenándose a una puerta no se controla el cambio climático, que para ello se necesita la tecnología, la ciencia y la determinación política. Y los científicos están haciendo la parte científica y tecnológica, y el resto de la sociedad está presionando para que los políticos tomen las decisiones políticas adecuadas. Pero cuando estás con un grupo como Extinction Rebellion, que es antinuclear de frente al cambio climático, y cuyos otros miembros en otros momentos se encadenan en centrales nucleares, por ejemplo en el Reino Unido, no estás actuando como científico. No se puede decir que te han arrestado por ser científico, te han arrestado como activista de una organización anticientífica que considera que esos actos van a ser útiles, aunque nunca lo ha demostrado, porque ese tipo de acciones jamás han sido útiles. Es del nivel de Greenpeace, es de un nivel bajísimo, es de un nivel de satisfacción propia de me detuvieron, porque soy fiel a mis principios en contra de la energía nuclear de frente al cambio climático, cosa que ningún científico en sus cabales te va a decir, porque analizando los datos científicos sabe que la energía nuclear es necesaria para enfrentar el cambio climático y que es en este momento uno de los elementos de todo el mix energético que nos permitirá paliar las consecuencias del cambio climático. Si sacas eso del mix, estás frito. Y además, aparte, estás entregado al gas ruso, curiosamente.